¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Cómo va? estás? ¿Todo Muy bien, bien? muy A bien. ver, vamos a tratar de poner esto fijo, ¿viste? Porque es difícil. Sí, Así sí, nos sí, vemos sí. bien. A ver, Bueno, es un lío. Vamos a acomodarnos. A ver. Lo que pasa es... Ah, bueno, así sale bien, ¿no es cierto? sí, En sí, sí, esta, en sí. esta posición. Bueno, esto es de todas las vueltas. Ah. Ahí pienso que está mejor, ¿no es cierto? ¿Se escucha Ahí está, bien? ahí está. Se escucha bien, se ve perfecto. Bárbaro, entonces. ¿Cómo Bueno, te qué va? placer. Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento, feliz de poder tenerte en este vivo y que la gente de Mendoza te conozca, como en un ratito también vamos a conocer a la doctora Baudino. La verdad que estoy feliz. Muchísimas gracias, ¿eh? Para mí también es muy importante poder charlar, ¿no? Comunicarnos con personas de todo el país para contar, ¿no? Lo que está pasando, para tratar juntos de encontrar una salida, ¿no es cierto? Que obviamente va a haber una salida a esto, pero creo que lo más importante es que nos encuentre a la mayoría sanos y fuertes, ¿no es cierto? Creo que ese va a ser nuestro mayor desafío. Totalmente, totalmente. Estamos en un clima, estamos inmersos en un clima de pandemia donde la gente está un poquito cansada, pero tenemos que entender que cuidarnos es un deber de todos. No podemos recargar al sistema sanitario. Y bueno, además del COVID, hay otras situaciones, otras enfermedades, otros males que aquejan al mundo, pero que vienen como para dejar un aprendizaje. Y nosotros con Patricia Baudino, que por eso también te habíamos convocado, vamos a presentar dentro de muy poquito tiempo, si Dios quiere, un libro, una novela que da cuenta del VIH-Sida y el flagelo que eso significó y que sigue significando en nuestra sociedad. Vos sabés que, bueno, yo la causa o una de mis principales causas de mi vida en los últimos 30 años ha sido justamente el VIH-Sida y el acompañar, ¿no? A las personas que están relacionadas con esta cuestión, que me parece que, como vos decís, sigue siendo un flagelo, ¿no? Pero a mí me gusta que la gente pueda transformar un poco esa visión que no, que desgraciadamente, ¿no? Después de casi 40 años todavía sigue acompañando a las personas en muchísimos lugares y en muchísimas circunstancias, su condición se les convierte en un flagelo, ¿no? Pero la verdad que hoy, con los avances que hemos tenido, con las leyes, ¿no es cierto? Con las situaciones que bueno, por ahí desgraciadamente también los últimos 4 años fueron, ellos opinan también, fueron un incordio, ¿no? Les nombrás los 4 años anteriores y se ponen así. No, mentira. No, quiero decir que, que hemos transitado momentos muy difíciles en estos últimos 4 años, Sí. pero anterior a eso se había logrado, digamos, para muchas personas, condiciones muy favorables, ¿no es cierto?, para desarrollarse, digamos, dentro de la cuestión de vivir con VIH, porque digo, o sea, nosotros tenemos que aspirar a una sociedad donde tener VIH no sea una mala noticia, ¿no es cierto? O sea, donde forme parte de una situación posible, digamos, para la que tenemos una respuesta, donde podemos acompañar
a la persona y a su familia y a su entorno, ¿no es cierto? Que terminamos siendo todos, porque eso es lo que también es importante, ¿no? Que la gente sepa que hoy todos nos relacionamos con alguien que tiene que ver con VIH, lo sepamos o no lo sepamos, y lo sepa esa persona o no lo sepa. O sea, creo que es algo que nos atraviesa, que bueno, vos sabés que sabés que ya estábamos con la vacuna fase 3 para el HIV. Había venido a la Argentina ya para hacerse el estudio fase 3, justamente en febrero, y bueno, desgraciadamente empieza a pasar esta otra situación y obviamente todos estos estudios quedaron un poco suspendidos. Creo que ahora se iba a empezar otra vez a reactivar, pero vos fijate, ¿no? Cómo nos llevó entonces casi 40 años, ¿no es cierto?, tener una vacuna. Entonces digo, para la gente que con relación a COVID se siente o se la empuja, ¿no? A que esta situación sea tediosa, parezca intolerable, ¿no? Vamos a hablar de 365 días, ¿eh? Y nosotros tal vez con este tema estemos hablando, tendríamos que sacar la cuenta, ¿no? De 40 años. Entonces, me parece que, digo, porque a veces uno, que es un poco esto también que hablamos de VIH, ¿no? Que uno siempre mira el mundo desde su propia perspectiva, ¿no es cierto? Y obviamente esa perspectiva se dibuja a partir de nuestras experiencias y de nuestra manera de ver al mundo. Por eso está el refrán que dice, ¿no? Que uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. O sea, el vaso está a la mitad, pero cada uno después lo ve con el color del cristal con que lo mira, ¿no es cierto? Entonces uno por ahí lo que trata en esto de dar información, de dar, digamos, mostrar un panorama más vasto, ¿no? Más abierto de lo que se trata, por ejemplo, en este caso que charlamos de lo que se trata del VIH, ¿no? O sea, esa fantasía de que la persona que tiene VIH está sí o sí muriendo, sin posibilidad de desarrollarse, en un permanente situación, digamos, de desborde. Y yo creo que si bien desgraciadamente, por eso hay mucha gente que sí vive esa realidad y que creo que es un deber de la sociedad transformar esa realidad para que esas personas hoy puedan vivir tranquilas, ¿no es cierto?, y desarrollarse plenamente. La verdad que hay un montón de gente que ya lo hace, ¿no? Que VIH se transformó en una parte de su diaria, que es el momento que toma los medicamentos, y tal vez una vez cada tanto cuando va a su médico, y por lo demás, digamos, puede seguir, digamos, construyendo su cotidianeidad. Entonces, quiero decir que desde ya, que eso no es lo que le pasa a la mayoría, pero sí que es algo posible de vivir de esa forma. Entonces, ahí es donde creo que es importantísimo eh, contar para que la gente se anime y darle otra visión a aquel que cree que está exento su vida para que dimensione, ¿no? La condición de vivir con VIH no como una terminalidad ni como una situación execrable, sino como algo posible para el otro y para uno mismo, y inclusive como una especie de nacimiento, ¿no? Que tendríamos que tener todos. Fíjate cómo COVID trajo lo que más nos pone mal de esta pandemia es la certeza de la muerte, ¿no es cierto? Porque con VIH lo que pasó fue que en los primeros momentos los casos que se conocían eran los casos terminales, ¿no es cierto? Porque justamente al no haber tratamiento, no haber conocimiento de que pasaba lo que pasaba,
obviamente no había tratamiento, la situación se daba a conocer ya cuando justamente la persona estaba mal y comprometida. Pero después supimos que por el contrario, las personas pueden vivir muchísimos años, inclusive en épocas que no había tratamiento, en un estado de salud pleno, ignorando absolutamente su condición, y que después de un mínimo de 10 años empezaban a aparecer los síntomas. O sea que es una situación de mucho tiempo donde permite, digamos, todo un trabajo antes de que la persona esté, digamos, grave y se muera. Sin embargo, COVID es una situación que dura poco tiempo, que también en la mayoría de los casos no da síntomas, pero que tiene un porcentaje no despreciable de personas que se pueden morir, pero en poco tiempo. O sea, y esto es lo que, ese fantasma que se construyó con VIH, justamente, espera que vamos a ir a abrirle a la perrita porque si no la voy a tener que sacrificar directamente. A ver, ahí está. Entonces, digo, la, la gente, el fantasma del VIH, que era que se transmitía, ¿no? Por solo mirar a la gente, ¿no? Porque de ahí se acuerdan que fue que empezó a verse más esas imágenes del personal de la salud totalmente cubierto, etcétera, etcétera, cuando uno sabe que si el VIH se transmite por sangre, por semen y por fluidos sexuales, obviamente no hay ninguna necesidad de usar una máscara, ni guantes, ni nada de eso, ¿no? Y sin embargo, vos fijate cómo se filtra ahora, en realidad, ese que habían pensado en ese año 81, ¿no? Y hoy, por justamente tomar la contraria de no realmente valorar ni sopesar qué era lo que estaba pasando, se han descuidado, han confrontado y desgraciadamente ya hablamos de millones de muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. A mí en puntualmente, Gabriela, que como te dije antes y hay gente que se está sumando, es un placer que puedas llegar y llegar de algún modo a través de distintos hogares, a distintos hogares de aquí de Mendoza, donde la realidad eh, se percibe, ¿no? Que es una provincia netamente conservadora, donde se ha sufrido mucha, a veces discriminación que existe, y creo que es como vos decís, llevar un mensaje de esperanza. Nosotros a través de este libro, donde a lo mejor no tenemos todos los conocimientos técnicos, sino que tratamos de abordarlo desde la parte literaria, queremos llevar eso, un mensaje de amor y que nadie está exento, como bien lo dijiste en un momento, hace un momento atrás, y que hay una luz que, que nos está esperando y que significa el bienestar de todos. Es también generar empatía. A veces sentís que la gente es reacia a tocar estos temas y cuando comenzaron a circular a las publicaciones acerca de la presentación, de la futura presentación de Trascendencia, muchas personas empezaron a comunicar de manera privada y me decían qué bueno, porque solamente estaba en mi cabeza el tema de COVID y tenía un prejuicio hacia el tema del VIH. Y creo que es animarnos, creo que es contagiarnos de amor y de mucha esperanza. Para mí es fundamental que el Estado esté presente, pero también creo que depende mucho del aporte civil, los ciudadanos, que acompañemos a estos seres de luz que a veces vienen a ayudarnos, porque la vida es hermosa, pero suceden situaciones que te ponen en el camino, te hacen quedar un poco bajoneados y te vas encontrando
tu trabajo que es fenomenal, que lo haces siempre con una sonrisa y que estás contagiando esa esperanza de la que estamos hablando. En algún momento también van a ver a Patricia Baudino, que vos la conocés en el consultorio y es una mujer que vos decís es un ángel en la tierra que está aportando un granito de arena. Están gestando una siembra que dentro de un futuro se va a cosechar y creo que va a ser el bien para una generación que va a terminar agradeciendo todo este trabajo silencioso, pero repleto de armonía que ustedes vinieron a sembrar. Vos sabés que para mí, cuando surgió la pandemia de VIH, me pareció justamente muy paradójico, ¿no es cierto? Y no bíblico ni apocalíptico, o sí apocalíptico, pero no en el sentido del castigo hacia, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no es cierto? O lo que era la cuestión del consumo problemático, no, sino como algo que nos obligaba para sobrevivir a esto a hablar de esas cosas y a empezar a aceptar que esas cosas sucedían y a naturalizarlas. O sea, lejos de creer que había que matar a los homosexuales para que no haya VIH, por el contrario, había que amar a los homosexuales para que puedan vivir felices, se puedan cuidar y así puedan desarrollar una vida plena, que es en definitiva el mandato que tenemos todos, y por el otro lado, obviamente, enseñarle al resto que se puede vivir y ser feliz en cualquier situación. Entonces, con cada una de estas cuestiones, ¿no? O sea, el consumo problemático, o sea, cosas que en esa época se podían poner debajo de la alfombra, que fomentaban mucho la individuación, ¿no es cierto? Porque acordate que venía post-hipismo, ¿no? En Argentina fue post-proceso de reorganización, donde se lleva mucho la cuestión individualista, donde estalla la desilusión de la democracia y se encausa al descontento, sobre todo de la juventud, hacia el consumo de cocaína, ¿no es cierto? Y a su vez de códigos de mucha individualidad. Entonces, sobre eso se empieza a montar entonces una reacción contraria, que fue la solidaridad, ¿no es cierto? La agrupación de la gente, el empezarse a aceptar, por ejemplo, un valor que era la belleza física, y que claramente, digamos, por mucho tiempo la gente que tenía VIH por ahí llegaba a padecer, ¿no? Determinadas condiciones que afeaban, más allá de que hoy muchísimas, inclusive gente que en esa época estuvo por ahí con cierta situación física que después fue recuperando, ¿no? Porque hablamos de gente que hace 40 años que vive con el virus, o sea, muchos más años, pero que tienen su diagnóstico con esto y por ahí inclusive alguna vez estuvieron a punto de morirse y hoy realmente tienen muchísima salud. Entonces digo, eso nos llevó al matrimonio igualitario, nos llevó a la ley de identidad de género. Entonces, todo esto, fíjate, ¿por qué? Porque también atravesó a todas las clases sociales. Porque cuando la persona que vive con VIH siente que es única y que está sola, le digo que sepa que casi no hay ninguna situación de la humanidad en la que no pueda haber una persona que viva también con VIH. Quiero decir, desde jueces, militares, maestras de escuela, profesores de secundario, gente que pasea perros, seguramente algún presidente. Entonces, creo que en ese punto los médicos, ¿no? Los médicos, los enfermeros, los viejos, o sea, hay muchísimo prejuicio y es una lástima porque, bueno, a mí me gusta cuando alguien rompe esos prejuicios y entonces se hace libre, ¿viste? Porque creo que algo que te hace sentir bastante mal
es esa sensación de ser solo y único, ¿no? Y que nadie por ahí puede entender lo que a vos te pasa. Y a veces yo siempre uso la imagen de Harry Potter, ¿viste? Eh, para la gente que se entera ahora que vive con VIH y que obviamente lo toma como la peor situación, ¿no? Cuando es inicial, porque después cuando va pasando el tiempo, lógicamente, esto que decimos, ¿no? Como que se va reacomodando un poco, pero a mí me gusta la imagen de Harry Potter cuando, bueno, primero que todo, que él se siente mal, sabe que algo, entre comillas, malo pasa, pero no entiende qué es, hasta que después viene el brujo y le dice, no, vos sos un brujo y hay un sector donde somos todos brujos, ¿no? Y dentro de los brujos, vos sos una leyenda. Y entonces, cuando lo lleva a ese otro mundo, hay un hermoso desafío que es en la estación de tren cuando él tiene que atravesar la pared para entrar al otro mundo, ¿no? Entonces, yo lo veo igual, esto del VIH y de muchísimas otras situaciones que la sociedad a veces dibuja de malas, cuando en el fondo en realidad las abriga, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? O sea, la sociedad no está libre de homosexualidad, lo que pasa es que, eh, y ahora gracias a Dios también esos mandatos se van derrocando, pero bueno, lo que vos decís, vivimos, por ejemplo, Mendoza, una provincia que en ese punto es muy rígida, pero no vamos a creer que no hay homosexuales dentro de esa sociedad rígida. Lo que hay es ocultamiento y hay dolor, porque aquel que es homosexual no puede manifestarse abiertamente ni compartir su felicidad, por ejemplo. Entonces, yo ahí veo esa escena, ¿no es cierto? Cuando esa persona le dicen contra su creencia, que es que los ladrillos obviamente son una pared y que no la va a poder atravesar, y la logra atravesar y del otro lado se encuentra entonces con todo ese otro mundo que inclusive la gente, ¿no? Cuando se entera que vive con VIH y empieza a mirar, empieza a ver ese otro mundo, ¿no? Donde sucede mucho más que la muerte. Entonces eso me parece que pasa con VIH y pasa con un montón de otras situaciones, ¿no? Tal vez la discapacidad, ¿no es cierto? Muchas situaciones que a nosotros la cultura nos pone como invivibles, como inaceptables, como cosas que están mal, no está muy claro por qué, pero están mal y que entonces nosotros tenemos que ir discutiendo, ¿no? Tenemos que ir confrontando para que veamos que en realidad por ahí todo eso es una imposición, pero que en realidad encierra ese patriarcado, ¿no? Dominante, que no deja, viste, que el otro sea feliz y en realidad tenemos que ir un poco contra ese paredón que nos dijeron que estaba ahí. Sí, la verdad que escucharte es realmente placentero y generás esto, una armonía y un contagio de ganas de poder visibilizar lo que a mucha gente le está ocurriendo y por ahí se queda en silencio. No fue, te cuento, no fue para nada sencillo plasmar los 42 capítulos de esta novela. En un principio me costó, no era como otros libros que por ahí pude presentar, tuve miedo al rechazo, pero de a poquito, esto que te contaba recientemente, la gente se empezó a aprender, la gente comenzó a empatizar y nada, yo creo que es cuestión de ir cerrando ciertas heridas que fueron dejándonos en el pasado. Es una historia, hablando ya de trascendencia puntualmente, donde se muestra mucho de lo que vos estuviste exponiendo, porque comenzamos con el fin de la dictadura, con todo lo que eso implicaba para la Argentina,
con una joven idealista que decide involucrarse en la medicina, tiene que dejar su provincia, que era Santiago del Estero, y llegar a Córdoba, y ahí se hace amiga de una chica que quería estudiar pero que no pudo hacerlo por su condición, que se sintió muy marginada, donde su propio grupo de amigos le decían no vayas al bar porque es el bar de alguien anormal, pero esta mujer que se involucra en la medicina decide acercarse, hacerse amiga y comprenderla desde su amor hacia una persona que le estaba haciendo daño, ayudarla a su modo, y comenzar, en ese despertar de su carrera de la medicina, se da cuenta que tenía que luchar contra el VIH, pero también entenderlo, porque hay un personaje que se va involucrando en la novela, en la trama, y va otorgando prórrogas a las personas. No tiene muchas apariciones, pero de vez en cuando se meten en la trama y esto de entregar prórrogas Juan Dios te deja un ruidito. Y es alguien que también madura a la par de la sociedad que compone el mundo. Este bar del que te daba cuenta hace ratito, de esta mujer que era normal para esa sociedad cordobesa, lleva por nombre Trascendencia, por estas cuestiones de gestar una sana relevancia en aquellas épocas tan duras. Y está ubicado en dos calles muy especiales de la ciudad de Córdoba, en La Esperanza y en la esquina de los Iguales, como jugando con esto de generar una cierta igualdad. Son 42 capítulos que invitan a reflexionar, que invitan a sumergirnos en el dolor del otro para entender que a veces no es fácil, que el tiempo transcurre para bien, que en ocasiones duele hasta el pase libre, porque son derechos hermosos, pero que la sociedad a veces no está preparada y se generan ciertas discriminaciones que te van bajoneando, te van tirando hacia abajo, te sumergen, pero lo importante es no, no zambullirse permanentemente y salir adelante. Es un trabajo que se hizo con mucha pasión, con mucho esfuerzo, en donde tuve el asesoramiento de la doctora Patricia Baudino. No sé si ubicás Mendoza, te comento. Ella reside en Tunuyán, componemos la misma región, que es el Valle de Uco, estamos a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Yo soy del departamento de San Carlos. Y siempre tuvo muy buena predisposición hacia mí, hacia este trabajo, y con una firme idea de generar cultura y a la vez concientización. Cuando surge esta posibilidad de que vos te contactes con nosotros, al principio me costó creerlo. Yo dije, no se va a comunicar con nosotros, porque uno está acostumbrado a verte ahí en Buenos Aires, en los canales de esa gran ciudad, y sin embargo te dignaste a conversar, a darnos tu espacio, tu apoyo y transmitir esto que te decía hace rato, transmitís mucha paz, creo que es la palabra justa y precisa, la paz que hoy se necesita en este país tan convulsionado, en donde muchos arremeten constantemente con odio, que venga una profesional a traer amor, a traer paz, a traer serenidad y a decirnos que se puede y que vamos a salir adelante, para mí es muy valedero y valioso. Yo estoy sumamente agradecido y más que dichoso por esta oportunidad que me ha dado la vida de poder contactarme con vos. Bueno, para mí la verdad que es muy gratificante que lo veas así, Juan, porque me parece que todo lo que pasa en el país que tiene que ver con esta otra cuestión y esta misión que has tomado, ¿no? De comunicarlo, de ponerle palabras. O sea que yo tengo un programa hace ya 12 años y bueno, más allá de que era sacarme
el gustito, ¿no? De hacer algo que tuviera que ver con lo artístico. Y obviamente, digamos que uno dice, bueno, más allá de que en el fondo lo hice para yo sentirme bien y que sea mi pelotero, digamos, de martes a la noche, obviamente me parecía que si iba a hablar de algo que pudiera aportar o que uno siente que quiere comunicar, ¿no es cierto? Es la cuestión VIH, ¿no es cierto? Y todo lo demás que lo rodea, porque VIH atraviesa justamente, ¿no? La diversidad, el consumo problemático, la salud mental, los adultos mayores, las infancias disidentes, o sea, tantas cosas de las que no se habla o que cuando se habla, muchas veces se habla desde el prejuicio, desde la ignorancia o desde la socarronería, ¿no? La cuestión de degradar a estas personas, ¿no es cierto? Muchas veces, desgraciadamente, por algo ideológico y muchas veces por ignorancia. Entonces, para mí es una misión también llevarle la posibilidad o el ánimo a las personas que justamente son protagonistas de estas cosas, ¿no? Que puedan ponerle palabras, que sean los que se animen a ponerle palabras, a dar su visión. También a veces me parece, Juan, que hay que tener responsabilidad, ¿no es cierto? Porque lógicamente ahí es donde yo te digo que hay eh, digamos, comunicación que es subjetiva, ¿no es cierto? Donde obviamente está la experiencia personal y la visión de algo y está el momento también, porque no es lo mismo el primer momento de conocimiento, por ejemplo, de la cuestión de VIH, a haber tenido ya, por ejemplo, 15 años de tratamiento y de conocimiento y de relación de uno con el VIH. Seguramente lo vas a contar distinto, ¿no es cierto? Pero siempre va a ser desde tu subjetividad. Sin embargo, hay otra parte de la comunicación que es objetiva, que son las buenas noticias, que es que hay tratamiento, que el tratamiento es gratuito, que el Estado está obligado a acompañarte y asistirte, que existen las leyes ya que reconocen esto, que vos ya no tenés que pelear porque una ley reconozca tus derechos. Entonces, esos son informaciones objetivas. Por ejemplo, que un beso no transmite el virus. Eso es una información objetiva. Y por ahí, cuando uno recién empieza, se siente tan mal que por ahí hace algo donde no besa a nadie. Pero no es una información objetiva, es una sensación subjetiva. Que por ahí sigue perpetuando entonces la idea de la necesidad de separarse porque uno es peligroso. Entonces, yo un poco también tomé como la posibilidad de ese espacio de dar información objetiva. O sea que al trabajar en esta cuestión ya desde un punto de vista médico, podía traer, digamos, el rol de la comunicación ya no solo para expresar mi sensación, sino para transmitir la información. Entonces, a mí me parece que todo eso es maravilloso, por ejemplo, volcarlo, entonces no en un programa de radio, sino, por ejemplo, en una novela. O sea, me parece que es un trabajo muchísimo más calificado, digamos, y con muchísima más llegada, ¿no es cierto? A la vez que siempre pienso en eso, ¿no? En la responsabilidad que tiene que tener el que comunica para pensar en ese otro que lo va a leer o que lo va a sentir, ¿no? Y qué va a provocar en ese otro. Porque viste que, por ejemplo, desgraciadamente con este tema tenés toda una ola que se llama los disidentes del VIH, que sostienen como la pandemia, viste que no existe, bueno, con el VIH lo mismo, que el VIH no tiene que ver con el SIDA, que es una mentira, que los antirretrovirales son veneno,
que a la gente no le pasa nada. Y en Argentina no han tenido mucho, pero por ejemplo en México sí han prendido mucho, ¿viste? Entonces, vos ves, por ejemplo, cuando entras y preguntás, ¿no? Porque me imagino yo que si una persona se entera que vive con VIH, lo primero que hace, obviamente, es ir a internet y poner VIH-Sida, ¿no? Y una de las primeras cosas que te aparecen son en YouTube un video que se llama La Gran Mentira, el SIDA, la Gran Mentira. Y obviamente todo el mundo, frente a este diagnóstico, y sobre todo si no tenés un reconocimiento previo de que muchas de las cosas que crees que son así no lo son, ¿no es cierto? Por ejemplo, la terminalidad o la inmediatez de la evolución, te pueden llevar a, eh, a creer, digamos, que obviamente es más atractivo creer que es una mentira que creer que, bueno, que en realidad es un virus, que yo puedo estar muchos años sin que me pase nada, pero que sería bueno controlarme, etcétera, etcétera. Entonces, digo, todo esto que contribuye a darle más voces, a más miradas, pero a su vez con una mirada que le dé al otro la posibilidad de salida, ¿no? La posibilidad de futuro, me parece maravilloso y la verdad que te felicito muchísimo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Yo te felicito a vos por lo que venís haciendo, por todo lo que haces y que seguramente seguirás plasmando. Lo tuyo también es muy importante. Y creo que también estás escribiendo miles de libros y a lo mejor, de hecho, creo que te lo deben hacer saber, te das cuenta. Vas gestando algo lindo para nuestra historia. Eh, Uno está aportando desde un costado humilde, que es el de un libro, que bueno, ahora ya vamos a dar un poquito más cuenta de él con Patricia, pero nuevamente agradecerte de corazón por esta comunicación, por haber entrado a los hogares mendocinos, a la Mendoza de adentro, como me gusta decir a mí, que es aquí el Valle de Uco, en especial San Carlos, y que la gente no tenga miedo, que se terminen los temores y que entre todos podamos contribuir hacia, hacia ese amor que a veces se pregona, pero que deriva en otras cuestiones. Te agradezco infinitamente. Bueno, yo también, Juan, muchísimas gracias por todo, por tu esfuerzo, por este emprendimiento, ¿no? Porque mucha gente seguramente quiere contar, pero le cuesta, no se anima, y dar ese paso, ¿no? Dar el paso de abordar esta cuestión, de tomarla como significa pasarla a ser una novela. Bueno, es todo un esfuerzo que realmente está muy bueno y a su vez yo creo que uno tiene que saber que siempre forma parte de algo mayor que va, digamos, entrelazándose, ¿no es cierto? Que, que uno modifica al otro permanentemente y uno forma parte también de ese otro, ¿no? Yo sé que soy médica, pero no estoy exenta ni de tener COVID, que ahora lo estoy cursando, gracias a Dios estoy bien, pero tampoco de tener VIH, ¿no es cierto? O de tener cualquiera de las condiciones que en algún momento me pueden hacer vulnerable. Yo sé que soy vulnerable. Eh, y a veces esta construcción de lo que decíamos hoy, ¿no? De la individualidad, de la individuación que se ha hecho, justamente es para evitar, por un lado, el dolor de la identificación y obviamente el interés y el esfuerzo por corregir esas situaciones. Y yo creo que estamos desafiándolo, que la gente, por el contrario, tiene que ver en el otro a uno mismo intentando. Y entonces, por un lado, acompañarse, perdonarse y escucharse, ¿no?
y no tener miedo, porque es el sistema el que nos dice que el otro es el peligroso. Y en realidad el otro es uno mismo en esa otra piel que también tiene miedo, también tiene eh, esperanza, aunque no lo sepa. Eso es lo que yo creo que entre nosotros tenemos que cultivar, una gran esperanza, uno entre los otros, porque ya demostramos que se puede. Entonces se trata ahora de sobrellevar esta situación que ya les digo, entre pito y flauta nos va a llevar 365 días. Y lo que nos va a dejar va a ser para toda la vida. Así que, como fue VIH. Así que Juan, te agradezco muchísimo este momento que me diste a mí para poder entrar a a la casa de la gente y, y bueno, a disposición tuya para lo que sea, para contar de tu libro, los martes de 22 a 24 tengo yo mi programa, así que seguramente vamos a ir contando y animando a la gente a sumarse, a participar. Muchas gracias Gabriela y te mando un abrazo grande y ojalá que en algún momento podamos conocernos personalmente. Abrazarnos, abrazarnos Sí, sí, personalmente. sí, totalmente. Todos hippies y veganos nos dicen, che. ¿Todo? Todos hippies y veganos. Ahí sí, Pero igual nos vamos a comer un asado, ¿eh? obvio, obvio. Bueno, te mando un Un beso abrazo, Gaby. grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh?